Hola, buenas tardes. Bueno, pues voy a hablarles de la propiedad industrial relacionada con el derecho internacional, la legislación nacional, inversión extranjera y, bueno, temas relevantes que se vieron en la materia. Bueno, en un principio la propiedad industrial creo que es una materia muy interesante y que ha tenido mucho auge en estos últimos años debido al desarrollo industrial que se ha venido dando a lo largo de estos años y que bueno, hemos llegado a tener que ahora tenemos empresas con mucho valor, como por sus marcas, por sus creaciones, que bueno, todo esto surge como la parte del intelecto, que es lo que viene a proteger la propiedad industrial, al autor, el intelecto y aquellas cuestiones que surgen de la misma. En un principio, bueno, tenemos la propiedad industrial y los derechos de autor. Básicamente la diferencia radica en que la propiedad industrial tiene aquella aplicación dentro del campo de la industria y los derechos de autor van como más enfocados a un nivel cultural. En algunos casos llegamos a tener ciertas diferencias, si lo vemos en un plano de derecho comparado, como lo podrían ser programas de ordenador o lo que se escucha como un software. Por ejemplo, en el caso de México, se encuentra regulado por los derechos de autor y, por ejemplo, en Estados Unidos se encuentra como un derecho de propiedad industrial. Además del objeto que tiene cada una de ellas, la protección es básicamente aquello que la diferencia. En derechos de autor tenemos una protección muy amplia en cuanto a tiempo, pero es corta en cuanto a aquellos alcances que puede llegar a tener. En la propiedad industrial tenemos una temporalidad muy corta y una protección muy alta respecto a las invenciones. Básicamente esta es la gran diferencia. Y bueno, dentro de la parte de propiedad industrial donde me gustaría más abarcar, pues tenemos aquellos casos de las marcas, de aquellos modelos de utilidad, patentes, denominaciones de origen, que bueno, algunos países han prestado mucha atención en buscar, inculcar, proteger e incentivar a su población a que haya esta cierta protección. Asimismo, México ha firmado ciertos tratados internacionales en los cuales tienden a buscar esta protección. Y bueno, está la WIPO, la cual es este órgano internacional que tiende a fortalecer y a buscar la protección del autor como tal y del inventor en caso de propiedad industrial. Esta organización, bueno, busca tener ciertos márgenes y para que los países puedan tener ciertas similitudes en cuanto a sus regulaciones y así poder hacer un proceso más plano y más claro para que no tengan que estar registrando y bueno, sus registros no sean tan distintos dependiendo de la legislación. Es importante saber que dependiendo del lugar donde se vayan haciendo el registro de cada uno de sus derechos de propiedad industrial, pues tienen que estarlos registrando dependiendo de la legislación local que corresponda. Es una materia muy interesante, ya que estamos hablando de derechos que no es tan físico, sino que estamos hablando de un derecho que es intangible, que tiene un valor pecuniario y asimismo, bueno, tenemos ciertos contratos que a raíz de estos pues vienen a mencionarse, como puede ser el contrato de licencia, una cesión de derechos para un derecho de autor. Y bueno, voy a tocar el tema de la inversión extranjera, que bueno, es un tema que desde principios, bueno, buscaba que los extranjeros pudieran quitarle ciertos privilegios sobre los nacionales en virtud de la protección diplomática o algún beneficio que pudieran tener económico y que bueno, evitar que pudieran extraer cierta riqueza de México. Esto es al punto de que bueno, en la inversión extranjera en tema de sociedades mercantiles igual impone una ciertas cuestiones que tienen que presentarse en caso de que tengamos algún extranjero siendo persona física o moral que quiera, bueno, en este caso, hacer alguna cierta inversión en México
bueno, yendo como a estatutos, que se dé un aviso a la Secretaría de Economía a través de sus distintos órganos, los cuales nos van a dar ciertas pautas de lo que se debe o no se debe hacer. Asimismo, esta ley de inversión extranjera, bueno, te marca ciertos parámetros en los cuales los extranjeros pueden invertir, dependiendo de la materia. Por ejemplo, actualmente en temas energéticos, que ahora con la reforma energética, pues ahora el extranjero tiene cierto acceso a invertir en estos temas de hidrocarburos, donde antes estaba prohibido. Que bueno, esto a final de cuentas tiene a dar una cierta competencia leal, y que no y deshacer el monopolio, que bueno, antes lo tenía Petróleos Mexicanos, y que ahora puede darse esta competencia y poder tener, a final de cuentas, lo que se busca, que el usuario final pueda tener acceso a mejores precios, a una mejor calidad. Y bueno, es el resultado de esta parte que en tema de inversión extranjera se desvirtuó. Parece ser que la propiedad industrial es un tema muy, muy importante, y que bueno, insisto, en el tema de las empresas, como lo revisamos en clase, bueno, existen empresas que simplemente por su marca tienen valores muy, muy, muy grandes, que bueno, a su vez pueden lucrar. Por ejemplo, un tema importante es el tema de las franquicias, todos estos contratos mercantiles que a su vez te indican una serie de actos que deben de estarse protegiendo, y bueno, para evitar un cierto conflicto, que a su vez dentro de la materia, pues esta materia a través de los tratados internacionales, pues busca a través de medios alternos de solución de conflictos, como puede ser un panel arbitral, el poder solucionar estos temas a la brevedad, y bueno, con la certeza de que el árbitro va a ser una persona conocedora en el tema y que podrá dar un mejor laudo sobre el mismo y podrá resolver del tema más eficazmente, con el fin de que, bueno, no entremos en ciertos conflictos de leyes, y a su vez por ciertos temas de tiempos o de incompetencia del juez en cuanto a conocimiento del tema, pues pudiera desarrollarse en un laudo que no sea objetivo. Bueno, pues les agradezco mucho, compañeros, les agradezco mucho, profesor, el tiempo que bueno, se otorgó en dar esta materia, y bueno, quedo a sus órdenes y le mando un abrazo y que tenga una feliz Navidad. Saludos.